Entonces, en la clase de hoy, de esta semana, la segunda de esta semana del curso de Física 110, seguimos con el concepto de energía. Hasta ahora, en resumen, para que tengamos claro qué es lo que estamos hablando, es lo siguiente. Déjenme ver dónde agregar. Acá una hoja y del tipo cuadrícula. Voy a ver más. Ya. ¿Se ve mejor? Sí, será. Entonces, hasta ahora lo que hemos hablado era el concepto de energía. ¿Qué es lo que pasaba? Que nosotros teníamos un objeto, que podría ser un cubo, y nosotros entendíamos que este objeto se iba a desplazar porque sobre él actuaban una serie de fuerzas externas que sumaban y daban una fuerza total. Pero nunca nos centramos en el objeto, sino que en la fuerza, es lo que hacía Newton. Ahora entendíamos que de todas estas fuerzas de F1, F2, F3, la cantidad de fuerzas totales que fuese. Espera un momento, voy a silenciar que hay gente de afuera. No, son del piso abajo. Por eso cuando vengan a la 1 metan bulla en los pasillos, ¿sí? Porque interrumpen otras clases. Entonces, continuando, estas fuerzas, al sumarse, originaban lo que entendíamos como una fuerza total. Entonces, la suma de esta fuerza más esta fuerza originaba lo que nosotros entendíamos como una fuerza total. Supongamos que la fuerza total va hacia acá. Esa fuerza total, nosotros la aplicamos dentro de este objeto y hacía que este objeto se desplazara. Entender el concepto de trabajo. Entonces, este objeto se desplazaba una cierta distancia, hasta que podríamos considerar que dejaban de aplicarse fuerza. Ahora, de ahí aparecía el concepto de trabajo, que era simplemente tomar la fuerza, tomar la distancia y calcular el ángulo entre los dos, por la definición del trabajo, que era F punto D, o la magnitud de F por la magnitud de D coseno de teta. O también por descomposición, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. También hablamos de que este objeto podría tener una cierta información. Y habíamos partido con lo que era la energía cinética. 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. También hablamos en la última clase lo que era la energía potencial del resorte, potencial elástica. Siempre se me olvida el nombre, pero me recuerdo que el resorte es como un elástico y ahí es la energía potencial elástica. Y que era simplemente 1/2 de K, porque el resorte tiene una constante, no una masa, tienen masa, y en vez de velocidad se comprimen un delta X al cuadrado. Y eso fue lo último que habíamos hablado de la parte de energía. Entonces, un objeto, resumiendo, déjenme cambiar esta hoja que no me gustó, el tipo de hoja, que llegaron hace poco, entonces será esta. Ahí, era muy grande. Pero un cuerpo lo podríamos diferenciar de la siguiente forma, la información. Por una parte, vamos a poner acá el naranjo, por una parte todo lo que es intrínseco de él, que son la energía cinética, que depende de la masa y la velocidad del objeto, y la energía elástica, que uno diría, pero el objeto está interactuando con elástico. Cuando nosotros calculamos la del resorte, lo estamos centrando en el resorte, que ese es el objeto. Por lo tanto, ese resorte tiene energía, y la energía de ese resorte es 1/2 de K por delta X cuadrado, que tanto se comprime o se estira y por su constante. Si el objeto del resorte se moviera, sería la masa del resorte que va a tener que tener masa y la velocidad.
Y por otra parte, son lo externo al objeto, que entendíamos como el trabajo, que era la fuerza por distancia, que es una fuerza externa, y también lo que era la fuerza del resorte, que no me acuerdo cómo le habíamos puesto a la fuerza del resorte, un FR, no me acuerdo muy bien cuál, una F, ¿no? Una F de resorte, y que simplemente era menos KX. Eso es lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces está la parte interna y externa. Externa es todo lo que no depende del objeto, las fuerzas y el trabajo, y lo interno, que son todas las energías. Entonces, este objeto puede sufrir variaciones. ¿De qué va a sufrir variaciones? Y ahora uno lo podría entender de la energía, porque de él es la energía de él. Él va a sufrir cambios y esos cambios van a ser respecto a la energía. ¿Y quién va a aportar a esos cambios? Lo externo. La fuerza del resorte o el trabajo. O la fuerza de roce, o todos los tipos de fuerzas que ya conocemos. Esas fuerzas externas van a aportar para que haya un cambio en la energía. Y eso lo podríamos entender como el último que habíamos hablado, como que el trabajo era la variación de energía cinética. Sí, la están preguntando en el chat que este X, ¿qué significa en comparación a este delta X? Sí, yo siempre estoy acostumbrado a poner delta X para recordarme que es una diferencia de su posición final inicial. La copié textual de la guía, pero realmente aquí, si fuese por mi costumbre, sería un delta X, para que no esté esa duda. Este delta, o el X, se refiere a cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido. No lo está preguntando cuánto mide, sino cuánto varió. Si una persona, un primo mío, mide 1,5 m y después de 2 años de verlo subió a 1,7 m, lo que yo me estoy preguntando acá y acá no es cuánto mide, ni antes ni después. Lo que me estoy preguntando es cuánto fue la variación, positiva o negativa. A la energía le da igual si es positiva o negativa, pero a la fuerza no le da igual, porque sí importa el sentido de hacia dónde se aplica, o comprimo o estiro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Para terminar este concepto del cuerpo y de sus energías y de sus fuerzas, tenemos que hablar de una fuerza que hemos utilizado mucho, que está siempre por defecto, y es el peso, el mg, porque siempre va a estar. Por lo tanto, hay una energía que viene por defecto, que es la energía potencial gravitatoria. Una U, pero en el subíndice es una G para recordarnos que es gravitatoria. Como depende del cuerpo, el cuerpo va a tener masa. Va a ser actuado por la gravedad y va a estar a una cierta altura. SH, por si acaso, si seguimos con mi notación, perfectamente podría ser como el delta X, pero el problema es que ese X solamente actúa en este eje, en la altura. Es la variación respecto a la altura. Entonces siempre estamos acostumbrados a que no sea el X, sino que sea el Y. Y por eso le ponemos Y, o H en algunos libros, altura. Pero si fuese en una sola dimensión, sería perfectamente un X. Recuerden que este X representa cuánto se desplazó, no importa en qué eje. Pero vamos a utilizar lo que dice coordinación y es un Y de altura, y mejor vamos a usar un H para recordarnos eso. Que es mejor la altura, el H, que siempre vamos a decir, ya es la altura correspondiente desde el sistema de referencia. Y esa es la energía potencial gravitatoria del sistema. ¿La energía siempre es positiva? Sí.
En este sistema, por lo menos en este curso, vamos a crear un modelo en la cual siempre la energía la vamos a considerar positiva. ¿Ya? Fíjense, que se me cayó el internet cuando explicaba eso, sí. Ya. La energía siempre es positiva porque es la información que tiene el cuerpo. Miren, veámoslo de esta forma. Para responder la pregunta de su compañero, dice, ¿acaso la energía siempre va a ser positiva? El cuerpo, este objeto, solamente energía cinética. En el peor de los casos, acuérdense de la fórmula que es un medio de la masa por velocidad cuadrada, la velocidad en el peor de los casos es cero. El mínimo posible, porque aunque fuese negativo, está al cuadrado, sigue siendo positivo. Entonces el mínimo posible es cero. La masa nunca es negativa, ¿eh? Nadie pesa menos 70 kilos. Entonces, siempre es positivo. Esta energía siempre va a ser positiva. Ahora veamos la consideración de la energía potencial elástica. Un medio de K delta X cuadrado. K es una constante positiva, siempre al cuadrado, positivo. Y el último, el que estamos viendo ahora, mg por h. La masa es positiva, G es 9,8, y el h, tenemos que considerar la diferencia de altura, desde un punto de vista. Por lo tanto, también va a dar este valor positivo. Entonces, las energías, como son informaciones del cuerpo intrínseco, el interior del cuerpo, siempre es positivo. Miren, una analogía. Así que me está levantando las manos. Ahí Maximiliano, ¿sí? Profe, ¿y qué pasaría si ubicáramos ese bloque, por ejemplo, en un eje X que va positivo hacia la izquierda? Pero el movimiento, perdón, el eje X va Sí, positivo hacia la abajo. derecha Ya, y se mueve hacia la izquierda el bloque. ya, Ahí velocidad no podríamos negativa. decir que la energía sea... Si se mueve, Ya, si está al se cuadrado. mueve, le está al cuadrado. Ya. Está al cuadrado. Entonces, eso te mata tu signo de la velocidad. Sí o sí te lo va a asegurar que sea positiva. Véanlo de esta forma. Yo creo que con este ejemplo van a entender, pero súper claro. Ustedes son un objeto en este universo. Y ustedes, por estar en este universo, tienen una energía. Tienen algo adentro de ustedes que es la energía. Pongamos que la energía es el dinero. A todos les gusta el dinero y sin dinero no se va nada. Entonces es el dinero. ¿Ya? Ustedes tienen una cierta cantidad. Dependiendo de qué es lo que hagan, si se mueven o no se mueven, si suben una escalera o no suben una escalera, ustedes tienen energía. Entonces, imaginemos que ustedes tienen una cierta cantidad de energía. Pongamos que tenemos 10.000 pesos de energía. Veanlo así como 10.000 joules, 10.000 pesos. Y ustedes quieren subir una escalera. Pero les dicen que por cada vez que ustedes suben un peldaño, van a perder dinero, les van a cobrar. Que eso en la realidad pasa, en la realidad no es que alguien les cobre, sino que la naturaleza les cobra energía. Ustedes para subir escaleras gastan energía, kilocalorías. Entonces, ustedes están gastando su energía y la están perdiendo. Entonces, la pregunta es, ¿alguien puede tener energía negativa? No. Como mínimo, energía cero. Nadie puede tener menos 10.000 en el bolsillo, porque el mínimo es cero. El universo no te acepta que tengas negativo, porque si no los tiraríamos más al negativo, le estaríamos debiendo a todo. Y el sistema dice no, porque hay un tope que es cero. Entonces, fíjense que con esta analogía estamos entendiendo primero que siempre las energías son positivas y las fuerzas externas, el roce, el trabajo, pueden hacer que perdamos energía. ¿Ya? También puede ser que ganemos energía. El trabajo puede ser tanto positivo como negativo. Puede hacer que tengamos una variación positiva como una variación negativa, porque recuerden que el trabajo es delta K, por ahora. Entonces puede ser que esa variación sea positiva o que esa variación sea negativa. ¿Ya? Pero habitualmente las fuerzas van a hacer que perdamos energía. En la realidad pasa eso.
Nosotros tenemos que alimentarlo, ingresar energía, porque nuestro sistema funciona así. Tenemos una cierta cantidad de calorías al día y tenemos que gastarla. Solamente por respirar, movernos, mover las manos, estamos gastando energía. Estamos traspasar nuestra energía interna, la estamos convirtiendo en energía cinética en los dedos, al mover los dedos. Estamos variando la energía potencial al mover y subir una escalera, o mover nuestras manos de arriba para abajo en el teclado. Estamos gastando energía potencial. Y también elástica, al comprimir las teclas y todas esas cosas. Una bolsa no es un elástico perfecto, pero sí hay. Entonces estamos transfiriendo energía. Todo el universo funciona con energía. ¿Ya? Entonces, esa es la consideración. Las energías son intrínsecas, son del interior del cuerpo, y a lo más son cero. ¿Y cómo podríamos perder? Por las fuerzas externas. O puede que no, pero a lo más vamos a perder y llegar a cero. Entonces, tenemos la energía potencial gravitatoria, que va a depender de la altura del objeto, ¿ya? Vamos a definir que el nivel del mar o el nivel cero es el I0, por lo tanto va a tener energía potencial cero, porque la altura es cero, y a partir de cuánto subimos en el eje Y, la potencial va a subir, va a ser positivo. ¿Ya? Teníamos la energía cinética, que dependía de la masa y la velocidad, y con esto tenemos las tres energías. Por si acaso, las energías son información, por lo tanto no tienen dirección, no son vectores, son escalares. Y las tres energías, incluyendo el trabajo que no es energía, no depende del cuerpo, sino que es externo, se miden en joules. ¿Ya? Y ahora les voy a presentar el modelo, el que van a utilizar y el que se les va a pedir que utilicen en este curso, que es el siguiente. Siempre, pero siempre que tengan un ejercicio, un problema que desarrollar, tienen que hacer este gráfico. Este gráfico es muy sencillo. Va a ser, ¿cuánto es el valor de la energía? ¿Ya? Pero es un gráfico de barras, que va a ser la primera barra cinética, gravitatoria o potencial, elástica. Y alguien va a decir, ¿y puedo cambiar el orden? Sí, perfectamente usted puede poner la que usted quiera primero, segundo y tercero. Pero al momento en que usted hizo ese orden, para siempre va a quedar ese orden. ¿Ya? A lo que voy, no puede ser que usted vaya a trabajar y diga, voy a usar la cinética, la potencial gravitatoria, y después en el siguiente gráfico, gravitatoria, cinética. No puedo cambiar el orden. Una vez que designé cuál era la primera columna, la segunda columna y la tercera columna, queda en ese orden. Y el segundo error es que son las tres. No pueden haber dos. Siempre tiene que estar, aunque no aparezca, la del resorte. Si el objeto se mueve, hay cinética. Y si no lo hay, vale 0. Pongo 0 barra. Si está en altura, hay gravitatoria. Si no está en altura, es 0. Si hay un resorte y está comprimido, va a tener un valor. Si no hay resorte en el problema, por defecto es 0 siempre. Y eso es todo. Como es un gráfico de barras, por favor, no pongan puntos. Porque no es un gráfico, un scatter, que está la costumbre de usar en Python, es un gráfico de puntos. Es un gráfico de barras. Por lo tanto, esta barrita informa cuánto es el valor máximo en ese momento. Cuánto tiene de gravitatoria y cuánto tiene de elástica. Y son barras, se tiene que ver las barritas. La altura de cada barra simboliza en ese momento que estoy estudiando cuánto es la energía de cada una de ellas. ¿Ya? Siempre son 3 barras y siempre cada una representa las 3 que hemos visto. A esas energías se le entiende como energías mecánicas. Esas son las famosas energías mecánicas. La energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial gravitatoria y la elástica. Eso es la energía mecánica.
¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, los pasos a considerar. Siempre que tengamos un problema, este modelo es súper fácil. Tienen que hacer una representación pictórica. ¿Qué significa? Tienen que hacer un dibujo. Siempre, aunque no lo quieran, van a tener que hacer un dibujo de la situación, del cuento que están leyendo, del párrafo, del problema, del cuento. ¿Ya? Y esa circunstancia en el modelo de energía, como ya les dije en la clase anterior, va a tener un antes y un después, siempre. Si no lo ven es porque les cuesta un poco leer el cuento, pero siempre va a haber un antes y un después. O puede que haya más de un después, que hayan 3 situaciones o 4 situaciones. Vamos a poner la inicial y la final. ¿Ya? Para cada uno de ellos tiene que construir el gráfico de energía. Para el inicial tiene que hacer un gráfico de energía. Acuérdense que estas unidades son los joules, porque se miden en joules. Y aquí no ponen nada, no hay que poner eje porque no tiene sentido, son barras. Podríamos poner como energías. Y ponemos la cinética, la potencial gravitatoria y la elástica. Y en el final hacemos también un gráfico. Joules, energía cinética, gravitatoria, elástica, en el mismo orden. Si usted quiere poner primero la gravitatoria, no hay ningún problema, pero siga en el mismo orden. ¿Ya? Entonces, hacer un dibujo de la situación, no sé qué situación hacer ahora, por eso no hice el dibujo, pero en el dibujo que claramente se vea el antes y el después. Yo perfectamente cuando yo era estudiante, yo hacía esto, ponía antes, 2 puntos y dibujaba una persona y un gato. Y después ponía después y dibujaba a la persona y el gato volando por una pata. Y tenía el antes y el después. Y en cada uno hacía el gráfico. Cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica. Por si acaso los gatos son inventados, ninguno sufre. Son inventados. Y ahí está. Pero dibujo la situación, depende de la situación, lo dibujo el antes y el después. Y obtengo los gráficos, que son de barra. ¿Ya? Construye la expresión matemática, que es lo que vamos a hacer ahora, coherente a los gráficos. ¿Ya? Y vamos a hablar, en estas dos las vamos a entrar ahora, en la construcción de las ecuaciones por medio de los gráficos y la ecuación de conservación, que es lo que vamos a hacer ahora. Para eso vamos a considerar el primer ejemplo. El ejemplo más sencillo es tomar un objeto y dejarlo caer por efecto de la gravedad. ¿Ya? Y nos piden que elijamos 3 posiciones. Posición inicial, la posición final, justo antes de tocar el suelo, y una posición media. Ustedes deciden dónde. Y les ponen A, B, C. Yo les puse I, M, F. Inicialmente, a la mitad de altura, considerando que esto me está indicando que está a la mitad de altura, y en el final. Fíjense que ese es el dibujo, aquí lo hace como los 3 juntos. Pues perfectamente podría ser así, o hacer 3 dibujos separados. Repetir este eje acá. Perfectamente se puede hacer. Cada uno de ellos tiene su gráfico correspondiente. Fíjense acá. Este objeto todavía no se ha lanzado, no se ha soltado, está justo en la altura máxima. Por lo tanto, solamente tiene gravitatoria. No tiene cinética, no tiene elástico, no hay ningún elástico. Después de un tiempo, llega a la mitad de altura. Por lo tanto, como llega a la mitad de altura, su energía gravitatoria ya no es mg por h, sino que es h medios. Por lo tanto, en comparación a la inicial, está a la mitad. Fíjense que las líneas para eso son, para expresar que es la mitad del inicial.
Y la cinética, yo sé que ahora se está moviendo. Por lo tanto, tiene energía cinética. Realmente no sabemos cuánto tiene, puede ser que sea más acá, ¿eh? O puede que sea menos, pero tiene. Después vamos a discutir cuánto. Y el último, ya no hay gravitatoria, ya no hay altura, solamente hay energía cinética. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Es que, aquí están preguntando, ¿por qué en el último hay energía cinética si lo más probable es que ya tocó el suelo? No, cuando nosotros decimos esta altura, es justo en la milésima de segundo que toca el suelo. Es la aproximación, es el límite. Es el límite cuando h tiende a cero, no es cero, sino que es justo cuando está por tocar. Entonces viene con toda su velocidad. Viene lo más rápido, es la máxima velocidad con que viene. Por eso tiene energía cinética. Después de eso, justo a la milésima de segundo después, ¡pac!, se detiene por el golpe. Pero siempre que definimos ese punto, realmente no es cero, es el límite, justo viene en ese instante. ¿Ya? No, vuelvo a decir, no hay que siempre hacer 3 instantes. Es que en este problema los dijeron que fuesen 3. Como mínimo, hay un inicial y un final. Como mínimo tienen que haber 2. ¿Pueden haber más de 2? Sí. Pueden haber 3, 4, 5, lo que usted quiera. Si los puede distinguir, totalmente. Pero no puede hacer uno, porque no hay comparación, no hay variación. Ahora lo que vamos a observar es la variación, cómo variaron. ¿Ya? Ahora, fíjense en un detalle, y esto es lo que vamos a introducir. En este ejemplo, fíjense que pusieron el valor de la energía cinética como si supieran cuánto es. Pero la pregunta es, ¿cómo se sabe que realmente si yo tomo, miren, si yo voy a hacer con colores, si tomo esta energía potencial, y ahora voy a tomar con azul, tomo esta energía cinética, ¿cómo supo esta persona que está haciendo esto que si vuelvo hacia atrás me da exactamente la suma, me da igual que el final? Y peor aún, ¿por qué me da exactamente igual a la cinética del final? ¿Cómo? ¿Cómo se sabe? Y es por algo. Por la, ¿Sí? Sí, sí, dilo, ¿no? hay como una teoría de conservación o algo así. Ya, y eso es lo que vamos a hablar, la conservación. ¿Qué significa conservar las cosas? Si yo tengo un objeto y este objeto está por sí solo, sin que ninguna fuerza le genere trabajo, sin que nadie le reste energía, acuérdense que este objeto lo podrían ver que tiene energía intrínseca o dinero, 10.000 joules, y él quiere, ejemplo, 10.000 joules, pero en movimiento, se está moviendo con energía cinética. Pero, a ver, déjenme hacer la analogía para que lo entiendan de la mejor forma. Tienen este cuerpo por defecto tiene energía interna, un total, una suma total que es la energía mecánica. La energía mecánica tiene 10.000 joules, ya no le vamos a poner signo del peso, sino de joules, como una moneda, ¿ya? Pero no sabemos en qué forma, porque podría ser en monedas, en billetes o en un punto medio. Podría ser en energía cinética, en energía potencial, gravitatoria o elástica. No sabemos la combinación de billetes. Puede ser que tiene 5.000, o 10.000, nada que ver. Puede ser que tenga 5.000 en energía cinética, 2.000 energía gravitatoria y podría tener el resto, 3.000 en elástica. Y la suma total me da 10.000.
Puede ser que después de un tiempo, si nadie le quitó plata, si no hubieron fuerzas externas que generaran trabajo, y fuerza de roce y esas cosas, puede ser que él haya cambiado su energía. Sigue manteniendo 10.000, pero ahora la energía cinética es 2.000. La energía gravitatoria, no sé, son 8.000 y la elástica son 0. Pero se mantiene igual, se conserva. Esa es la palabra conserva. La energía mecánica se conservó. El inicial y el final fue la misma. La variación de la energía total, la energía mecánica, fue 0. Por lo tanto, se conservó. Si solamente nos centramos en energía cinética, quería decir que si es 0 es que no hubieron trabajos externos. Entonces, dentro de un cuerpo, ¿puede variar su energía? Sí. Puede pasar de energía cinética a potencial. Puede ser que viene un niño corriendo, tiene tanta energía cinética que alcanza a subir un cerro, pero hasta una cierta altura, después se cae. Toda esa energía la transformó en energía potencial. Y cuando cae, se devuelve toda energía cinética. La va a perder por roce, el sonido. El sonido es una pérdida de energía. Hacer sonar las cosas, estamos transfiriendo toda esa energía a las partículas de aire para que propaguen el sonido. El sonido es uno de los peores elementos que hay para pérdida de energía. En automóvil y cosas así, lo que menos queremos es que suene el motor porque eso es transferencia a cero. Es como el análogo del computador, lo que menos queremos es que haya calor. Un computador que se calienta mucho es que hay mucha pérdida de energía. Lo que menos queremos, igual que el celular, es que se caliente el celular, porque es pérdida de energía. Toda esa energía eléctrica, todo lo que tiene adentro lo está perdiendo. Lo está disipando de una forma que no queremos. Entonces, cuando lo referimos que no hay variación de la energía, estamos ante la situación donde no hay nadie que genere un trabajo negativo. Por lo tanto, en este ejemplo muy burdo, podríamos decir que como se conserva la energía, como los de 1000 de Joule siguen siendo los mismos, los gráficos tienen que mantener ese equilibrio. La suma de estos dos tiene que dar igual al inicial y el final tiene que ser siempre el mismo. Siempre va a haber la misma cantidad de energía, a menos que los digan que vamos a perder energía. ¿Y cómo los van a decir? ¿El sistema se conserva o no se conserva? Si los dicen el sistema se conserva, se conserva. Si lo dicen el sistema no se conserva, va a haber un trabajo que calcular, un roce, algo que hace perder la energía. Veamos este ejemplo. Fíjense, un bloque que baja por un plano inclinado sin roce, Inicialmente solamente potencial, ya la mitad de potencial, porque iba hasta la mitad, y el resto se tuvo que haber convertido en velocidad, energía cinética. Porque no hay roce. Pero, ¿qué pasaría si hubiera roce? Y ahí está el problema. Como hay roce, esta cantidad no puede ser igual a esta cantidad. La energía inicial no puede ser igual a la energía final. Y como hay pérdida, tiene que cumplirse esto. Por eso, esta energía tiene que ser menor. La altura no, la altura sigue siendo la mitad. Es la energía cinética la que es menor en comparación al sin roce. Entonces, este modelo, miren, y ahora tomen atención, este modelo, primero entendemos eso, de que si hay conservación o no hay conservación de la energía. Pero, ahora vamos a hacer las ecuaciones. Pregunta, como hay conservación, la energía inicial, tiene que ser igual a la energía final, porque hay conservación. ¿Cuál era la energía inicial? ¿Me lo escriben en el chat o me lo dicen? ¿Cuál era la energía inicial en este problema del sin roce? ¿Qué tipo de energías hay? ¿Lo pueden escribir o me lo pueden decir? Gravitatorio en el inicial.
¿Cuál? Disculpa, no. Gravitatoria. Ya, la potencial gravitatoria. Ya. Pero ¿cuál era la fórmula de la potencial gravitatoria? Aquí solamente vamos a tener potencial gravitatoria, el UG. Ya, que era mg por h. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? De nuevo potencial gravitatoria, UG, pero vamos a poner UGF de final. ¿Y qué más hay? Cinética. Entonces, fíjense, vamos a poner altura inicial, porque hay dos alturas distintas. Y esta es la ecuación. Fíjense que todos tienen masa, entonces podría eliminar la masa. Y me quedaría G, HI igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado, GHF. ¿Ya está? Esa es la ecuación. Gracias al modelo obtuvimos la ecuación. ¿Sabemos cuánto vale G? Sí, 9,810. Y aquí viene, o me dan la velocidad inicial, o me dan la altura, o me dan el H, pero de cualquier forma puedo obtener lo otro. Si me dicen que el objeto se lanzó desde 10 metros, puedo calcular la velocidad a la mitad. ¿Sí, Maximiliano? Profe, que en ese caso, como estaría en la energía finales, ¿no correspondería a un medio velocidad final al cuadrado? Disculpa, ¿qué cosa? Porque está al final, ya estamos aquí en este gráfico. Que según la ecuación que está abajo, Sí, a la derecha están las ecuaciones de energía final, ¿cierto? sí, Y el 1/2 por la masa, por la velocidad al cuadrado, ¿no sí. tendría que ser la velocidad final al cuadrado? Sí, pero es que es la única velocidad que hay. Sí, tú tienes toda Ya. razón, es final. Pero no hay inicial. Entonces, si no tenía inicial y solamente hay una, Es como para qué específico. sí, pero es mejor hacerlo así como tú dices. Siendo más aguja, es decir, pero oye, si es la final, pongámosle final. Aunque el inicial sea 0, respetemos que es el final. Ya, está todo bien. En este problema sabemos que el h final es la mitad que el h inicial. Por lo tanto, podríamos reemplazar también. Que también podríamos reemplazar ese valor que está ahí. Y solamente con h podríamos calcular la velocidad. Y lo mejor es que si lo hacen por Newton, obtienen los mismos resultados por si acaso. Aunque no lo crean, pero por Newton cuesta un mundo. Y aquí es simplemente tomar 2 puntos y calcular la energía, que son muy fáciles. La cinética, 1/2 de la masa velocidad al cuadrado, potencial mg por h, la elástica, 1/2 de kx cuadrado. Eso es todo. Entonces, a eso se refiere cuando usamos las ecuaciones. Ver los gráficos y decir MGHI es igual 1/2 k b cuadrado más MGHF. Pero aquí van a decir, pero profe, no son iguales. Sí, sabemos que hay algo. Hay algo que falta acá. Un pedacito, alguien se robó un pedazo de energía. Y ese pedazo que falta ahí es una fuerza externa, el roce. Y el roce generó trabajo por medio de una distancia que recorrió este objeto. Lo que falta, porque aquí lo ponen con roce, pero va a ser negativo. Fíjense acá, la energía inicial más el roce me da la energía final del sistema. Y en este caso el roce tiene que dar negativo, por eso uno entiende que el roce va a dar negativo, porque el fuerza roce va en sentido contrario, entonces el coseno de 180 me va a dar menos algo. Las fuerzas externas son bien simples, o te las van a decir roce o roce. Siempre va a haber una fuerza externa que haga, o una, así decir, hay una persona empujando, pero siempre roce. Profe, Y ¿cómo hasta dijo acá de los signos? porque va en contra del movimiento. Entonces siempre la fuerza roce es negativa. Siempre la fuerza de roce va a dar negativo. Fíjate, si el objeto se mueve para allá, la fuerza de roce va en contrario. Por lo tanto, el trabajo, que es fuerza de roce,
magnitud de fuerza de roce, la magnitud de la distancia por coseno de teta, ese coseno de teta es menos 1, porque da 180 grados, que es menos 1. Entonces siempre la fuerza de roce va en contra del movimiento. ¿Ya? Y, profe, ahí solo tendríamos que considerar la fuerza de roce, no tendríamos que considerar peso y esas cosas. O sea, como el total, neto. Pero es que en el peso está esta energía. Ah, ya. Y en la velocidad está la cinética. Ya. Esas consideraciones las transformamos en energías. El peso, porque aquí viene una buena pregunta lo que hizo el compañero. ¿Y qué pasa con la gravedad? ¿Acaso ese mg no afecta al cuerpo? No, porque es intrínseco del cuerpo. Lo convertimos en potencial. Pasa a ser interno. Es como que aumentamos su espacio vital del cuerpo. Ya no es simplemente un objeto, sino que adquirimos una información que es la energía potencia. Su espacio vital. Los nazis llamaban a eso, o los alemanes todavía no sé, el Lebensraum. El Lebensraum es el espacio vital. El mínimo que tú necesitas para vivir. Entonces, eso. Entonces, este dibujo lo explica muy bien, no lo hice yo. ¿Qué es? Si yo tengo un objeto, ¿yo hasta qué punto puedo decir que algo es externo? ¿Hasta qué punto yo podría decir, oye, él está fuera de mi espacio? Entonces, nosotros podemos fácilmente decir que la Tierra o ciertas cosas iniciales ya estaban por defecto, ya están dentro de nuestro sistema. Todo lo que es externo es lo nuevo, lo que va a hacer afectar en cierta manera el estado. Va a hacer que hayan pérdidas de energía. Simplemente véanlo como puntos de energía. Vamos a ver otro ejemplo. Me gustan mucho estos dibujitos. Me gustan más los gráficos y las palabras, como este. Consideremos lo siguiente. Un cuerpo de masa 3 kilogramos se pone en contacto con un resorte, ¿ya? Y la constante elástica son 70 newton partido en metro. Ese resorte se comprime, ¿ya? Y se suelta. Por lo tanto, el cuerpo alcanza una altura de 1 metro subiendo por un plano. Y tiene una inclinación de 30 grados. Entonces hagamos el dibujito, vamos hasta allí, no vamos a seguir leyendo y vamos a hacer los colores correspondientes. Decía, un cuerpo de 3 kilogramos lo puse en morado. Entonces vamos a poner acá el cuerpo. Masa 3 kilogramos. Se pone en contacto con un resorte. Entonces lo ponemos en contacto con un resorte. Podría ser así también, pero después que leemos un poco más, dice que este resorte se comprime, todavía podría ser el otro caso, un delta 1, se comprime tanto, pero después dice que se suelta y el cuerpo alcanza una altura máxima, subiendo por un plano. Entonces este cuerpo va moviéndose y alcanza a subir hasta 1 metro de altura, dice altura, no de distancia, dice altura. Por un plano, y lo voy a poner en azul porque es un plano, que tiene un ángulo de 30 grados. Eso. Sigamos leyendo. En el plano hay una zona de 0,6 acá. Hay una zona en el plano, estamos hablando del plano inclinado, que hay roce con tal coeficiente, 0,3. Entonces, en esta superficie hay un coeficiente de roce de 0,3 y la distancia de ese roce es 0,6 metros. Entonces, fíjense que hice el primer paso. Todo lo que leo lo convierto en dibujo. ¿Ya? En el resto del trayecto no hay roce. En todos los demás lados no hay roce.
Entonces, ahora tengo que diferenciar el antes, después y los puntos, tantos puntos como yo quiera. Acá hay un inicial, se ve, porque inicialmente tomé el cuerpo y lo hice en contacto. Acá hay un punto final, cuando el cuerpo llega a este punto final, ¿sí o no? Cuando llega a la altura máxima y se detiene. También podría haber uno acá y uno entre medio, ¿sí o no? Podrían, pero con dos me basta y me sobra, siempre, a menos que me digan haga más. Entonces, inicialmente, el sistema tiene energía cinética, energía gravitatoria y elástica. Como está comprimido el elástico, hay energía potencial elástica. Como la altura está en el suelo, porque puede ser que realmente está sobre una mesa, yo nunca lo voy a saber, pero da igual, mi sistema de referencia lo va a poner a la altura inicial, por lo tanto digo que es cero. No tiene gravitatoria. Y cinética tampoco, porque inicialmente está quieto, está tocando a lo que es el resorte. Nada más. Ese es mi estado inicial. Y después de un tiempo voy a obtener cinética, gravitatoria, elástica. Ya no está el resorte, acá no está el resorte. No hay cinética, porque es justo el punto que se detiene, y solamente hay gravitatoria. La pregunta es, ¿cuánto vale estos valores? Entonces tengo que escribir las ecuaciones. Va a ser un medio de kx cuadrado y por el otro lado tengo mg por h. Pero yo no sé si son iguales, a menos que vea el dibujo y diga, mira, acá hay una fuerza externa, que es el roce. Entonces voy a agregar ese trabajo. Porque antes de llegar al final, pasó por el roce. Puedo hacer que este inicial sea tan grande que sea por acá el inicial, considerando el roce, ¿ven? O sea, basta con la imaginación hacer tan grande el espacio como yo quiera. Es decir, lo considero como inicial de ese roce. Da igual donde pierda el roce, porque al roce, al trabajo, le interesa la fuerza y la distancia, no dónde está la distancia, sino que la fuerza y la distancia. Entonces podría escribir un medio K delta X cuadrado más la fuerza de roce, que tendría que calcularla, porque ya sé calcular fuerza de roce, la normal ahí, la relación, por el coeficiente de roce, por la distancia que lo conozco, 0,6 metros, y me va a dar con signo negativo porque el coseno de teta es menos 1. ¿Me dan el valor de la constante de resorte? Sí. ¿Me dicen cuánto se comprime? Sí. ¿Puedo calcular la fuerza de roce? Sí, porque tengo la masa, Newton, podría calcular la fuerza de roce por la normal. ¿Me dan la distancia? Sí. La masa G, puedo obtener H. Y la pregunta sería, en el resto del trayecto el roce es despreciable, ¿y cuál es la pregunta? Construye el modelo energético para calcular delta 1, que permita... no me dieron delta 1. Pero me dieron la altura, mira que sí, porque me dieron la altura. Me dijeron que sube hasta 1 metro. Entonces la pregunta es al revés. Tengo H y el que no conozco es ese. Es el delta X al cuadrado. Siempre te van a dar uno y te va a faltar el otro. O sea, así es la cosa. Entonces ahí está el dibujo. Y era calcular simplemente cuánto vale delta 1. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí. ¿por qué en este caso no se hizo como en el otro, así como que la energía cinética se calculaba así como hasta el límite de detenerse? O sea, no como detenerse, pero al límite, como en el caso de la pelota. Por esta frase. Sobre todo Ya. esta palabra.
Si yo lanzo una pelota hacia arriba, la altura máxima, ¿cuánto es la velocidad de la altura máxima? Ah, 0. Ya, perfecto. Porque si no, no sería la máxima, habría una más, ¿sí o no? Sí, es que igual Solamente- como que eso me había generado duda, porque en el otro decía que caía hasta el suelo y cuando Sí, llega al suelo es pero como que... siempre cuando toca el suelo, suponemos que hasta justo es como el lanzamiento de proyectil, porque cuando ustedes calculan el lanzamiento de proyectil, realmente cuando Ah, calculan la ya, velocidad final, no calculan cero, calculan justo cuando está por tocar el suelo. ya, Pero en la altura máxima, la velocidad sí es cero. Porque si no fuese cero, seguiría hacia arriba o seguiría hacia abajo, y no sería la máxima. ujú, Y eso. Después nos piden que el cuerpo llegue a una altura, el cuerpo llega a la altura deseada, llega al metro, llega ahí perfectamente, y se devuelve hasta detenerse comprimido nuevamente al resorte. Entonces este cuerpo se vuelve a pasar por acá y vuelve a llegar al resorte. Pregunta de comprensión nomás. El resorte se va a comprimir nuevamente porque va a llegar la masita y lo va a comprimir. Pregunta, ¿ese delta 2 tiene que ser igual al delta 1? No, muy bien. ¿Por qué no tiene que ser igual al delta 1? Así, con que me expliquen, no importa que estén mal, no importa que estén bien, me da igual. Ahí están diciendo que es por la pérdida de energía. Entonces, veamos bien, volvemos al concepto de energía. Inicialmente pongamos que tenía 10.000 billetes de joules. Esos 10.000, este cuerpo los tiene y empieza a moverse, y por acá pasó por un peaje, algo que le hizo perder energía, el roce. Por lo tanto, él ya no llega con 10.000 porque perdió energía. 9.000, supongamos, no sé cuál realmente. Para saber cuánto pierde, tengo que calcular el trabajo. Porque es él el que me va a decir cuánto pierde, porque también se mide en joules y va a ser negativo. Después que calculo esa energía, yo con esa energía, fíjense, si yo soy capaz de calcular esa energía, la puedo transformar en energía potencial, en billetes de energía potencial, y saber cuál es la altura, que eso es lo que hicimos, saber la altura final, por medio de la energía inicial. En la ecuación, voy a volver a las ecuaciones. Es simplemente calcular la energía que teníamos, los 10.000, restarle cuánto es la energía 1.000, y decir que esos 9.000 es igual a mg por h. Eso estamos diciendo. Entonces podríamos calcular la altura si es que quisiéramos de esa forma, con la analogía del dibujo. Después, esta energía vuelve hacia acá, pero vuelve a pasar por este punto, en el cual nuevamente pierde. Por lo tanto, no son 9.000, sino que son 8.000. Y de esa forma, con esa energía, ya no le va a alcanzar a comprimir nuevamente al resorte como era antes. Como tiene menos energía, va a tener que comprimirlo menos. Por lo tanto, delta 1 es mayor que delta 2. Lo que nos pregunta es calcular delta 2. Pero con esta analogía la podríamos hacer. El modelo simplemente simplifica este razonamiento, porque van a haber problemas en el cual no va a ser tan simple hacer el razonamiento de los billetes. Ya. Ahora hagamos los cálculos, si a eso me están pidiendo. Ya, uno es hacer el dibujo y otro es hacer los cálculos. Entonces, tomamos este punto y vamos a poner colores. Primero el inicial, ¿ya? Y el inicial lo vamos a considerar con el roce. Y el final, este es de la pregunta 1, azul. Entonces, en la parte inicial, en el antes, tendríamos, no voy a hacer el dibujo, pero voy a tener los gráficos, lo voy a hacer correctamente. Cinética, gravitatoria, potencial. Solamente hay resorte. ¿Cuánto vale esa energía? Se calcula con esta fórmula. Delta 1, porque me dicen que es delta 1 al cuadrado. Y eso es todo. Ahora, el después, que lo puse en azul, voy a usar el lápiz azul.
en el después, tendría nuevamente cinética, gravitatoria, elástica. Me fijo en el orden, que sean iguales, y digo, en ese punto final no se mueve, porque es la altura máxima, y solamente tengo potencial porque no hay resorte. Y va a ser mg por h. La pregunta es, ¿esta es igual a esta? No, porque entre medio yo sé que hay roce. Por lo tanto, hay un trabajo en morado que es la fuerza de roce por distancia. Y me va a dar negativo, aunque no lo crean, va a dar negativo. Porque la fuerza, el movimiento va para allá y la fuerza de roce va para el sentido contrario, 180. Por lo tanto, podría hacer lo siguiente. No lo voy a escribir de nuevo. Duplicar. La energía inicial, voy a poner morado, menos la fuerza de roce en magnitud por la distancia en magnitud, me comí el coseno porque es un -1, me tiene que dar igual a la energía final. Eso es lo que habíamos dicho del 1. Ahora, el caso 2, y tomen atención acá en el caso 2. En el caso 2, es otra pregunta. Por lo tanto, ahora este es mi inicial y este es mi final. Entonces, la pregunta número 2, mi gráfico inicial solamente tiene potencial gravitatorio. ¿Cuánto? Va a ser mg por h. Conozco el m, conozco la masa, conozco g, conozco la altura, que es 1. Y después tendría mi parte final, que lo puse en verde. En la parte final solamente tendría la elástica. Porque no se está moviendo. El final, cuando ya empujó todo el resorte, este objeto comprimió todo lo que pudo el resorte hasta que se detiene. No tiene altura, no tiene velocidad, y el resorte está comprimido. Entonces tendría un medio de K por delta 2, porque sé que es distinto a delta 1. Y la pregunta es, ¿entre medio de estos dos hay alguna pérdida? Sí, nuevamente el trabajo. Es decir, pero si ahora voy para abajo, ¿por qué no me da positivo? Porque voy hacia abajo y el roce siempre va en contra. Entonces me da un coseno de 180, o pi, y es -1. Por lo tanto, me va a quedar, copiar, pegar, mg, menos el trabajo, que nuevamente es la misma fuerza de roce, porque es la misma masa, la misma inclinación, por la misma distancia, igual a esto que está. Entonces esta es la ecuación 1, y tengo la ecuación 2. Podría hacer lo que quisiera con un sistema de ecuaciones, ya eso no es física, eso es matemática, eso ya sea a esta altura que ustedes saben resolverlo. Esas son las ecuaciones. Fíjense que esto es igual a esto. ¿Para qué? Porque podríamos jugar con ciertas cosas y llegar a unos teoremas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero se puede obtener esa idea. Que hay una relación acá oculta
que el que la pueda ver se gana el premio de pasar automáticamente el curso, pero hay algo raro ahí en ese tipo de ecuaciones que si uno elimina ciertos términos del trabajo o lo relaciona entre las dos, obtendría un teorema. ¿Ya? Pero así se resuelven todos los problemas. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces lo importante, fíjense, no es el problema, aunque yo hiciera miles y miles de problemas, no me interesa hacer miles de problemas, sino que es el sentido. El sentido es el siguiente. Ustedes van a tener un párrafo, lo tienen que dibujar o ya va a estar dibujado, y el primer paso más importante es distinguir un antes y un después. Centrarse solamente en el antes y ver todas las energías que tiene, y son tres simplemente, potencial, cinética y elástica. Y en el otro potencial, cinética y elástica. Y hacer los gráficos de antes y después. Y cada una de ellas va a tener fórmulas. Si yo, fíjense en este detalle, vamos al de la potencial, que este es fácil. Si yo sé que la masa era, ¿cuánto era la masa? Disculpen, vamos a ver, leer el cuánto. La masa eran 3, la altura era 1. Entonces, si yo sé que la masa eran 3 kilogramos, sé que la gravedad es 9,8, nosotros la consideramos 10, y la altura es 1, esto me da 30 joules. Por lo tanto, yo sé cuánto, y lo tengo que poner, pónganlo. 30, y acá están las unidades de joules. Porque puedo calcularlo. Si lo puedo calcular, lo pongo. ¿Por qué? Porque hay gráficos, no en este ejemplo, pero en el caso anterior, en el inicial que estaban acá, si yo tengo 2, tengo que por lo menos saber si es que conozco alguno de ellos, cuánto vale. 4, 3, para que más o menos coincidan, que sean proporcionales a los valores que yo puedo obtener. ¿Ya? Sí, más o menos, porque ahí están diciendo que esta idea, lo que le estoy diciendo realmente es un teorema, es que realmente no es que se conserve, porque acuérdense que aquí la energía no se puede conservar porque hay roce, ¿eh? Siempre que hay roce no se conserva. Pero es un problema que me hicieron la pregunta de la clase pasada. Acuérdense que qué pasaba cuando, y lo dijo un compañero, ¿acaso si el trabajo es cero quiere decir que no hay fuerza entre medio? Y yo le dije no, porque entre medio yo podría separar y a lo que voy a hacer un dibujo para, no es la solución de esto, pero es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo subo un cerro y después bajo el cerro? Solamente centrándonos en la energía cinética, porque eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, la variación es la misma, llega al mismo valor de energía cinética. Entonces uno dice, pero entre medio no hubo nada. O viéndolo con fuerza, pueden haber casos que sean fuerzas negativas y otros que sean fuerzas positivas. Por lo tanto, en el total es 0. Pero eso no quiere decir que en el trayecto hubieron diferenciaciones. Es como análogo a esto. No es el caso, porque el roce da lo mismo en qué sentido va. Pero no porque me devuelva se va a tener que conservar. Porque ahí me estoy dando cuenta que hubo un transcurso en el cual sí hubo un trabajo. ¿Ya? Vamos a profundizar un poco más en las próximas clases. Les dejo esto para que los vean. Recuerden que esto está siendo grabado, por lo cual ustedes perfectamente pueden detener el video después. ¿Ya? Para que puedan repasar estos ejercicios. Si quieren profundizar un poco más, recuerden que las clases de semestres anteriores también están. Me di cuenta de eso, que había gente que, no sé, tenía más 0,70, 60, 71. También tengo clases de esas, pueden ver perfectamente. También recuerden que está esta la de la música que les puede acompañar, la del gato, para que estudien con él. Y lo estaríamos viendo de vuelta la próxima semana, ya que esta es la última clase de la semana. Recuerden que el viernes tienen control. Además de los controles del laboratorio, tienen un control del curso para que estén atentos. ¿Sí, Maximiliano? Profe, es que podría dar como indicios de cómo hacer el último problema ¿Cuál? del ángulo. Este. Ese. Sobre todo por el Tranquilo. tema de la tensión. No, tranquilo.
Ya, dice, una persona de masa de 70 kilogramos, inicialmente en el borde del peñasco, se deja caer desde el reposo atado al extremo de una cuerda. Entonces tenemos a esta persona que se deja caer, pero por una cuerda. Como es una cuerda, es un movimiento circular, un péndulo, ¿ya? De largo L. Entonces el L, este L, mide 10 metros, ¿ya? Considere despreciable el roce del aire. Construye el modelo de energía que permita calcular la máxima tensión de la cuerda durante el movimiento de la persona. Ya. Entonces. Me están preguntando cuánta es la tensión máxima en la cuerda. Yo no sé en qué punto, pero va a haber un punto en la cual la tensión, porque siempre va al centro del punto de la circunferencia, que la tensión sea máxima. Por lo tanto, la tensión va a depender de la fuerza opuesta, de esta fuerza que empuja hacia afuera. Pero si nos damos cuenta, la única fuerza que hay es la del peso. Pero el peso, esto es análisis nuevo, aquí hay un poco más profundo. El peso siempre va hacia abajo. ¿Sí o no? Por lo tanto, me están preguntando que de cuál de todas estas combinaciones, me voy a dibujarlo acá, el peso siempre va hacia abajo, mg. Pero la tensión no. La tensión originalmente está ahí y después va hacia acá hasta llegar acá. Entonces me están preguntando de cuál de todas esas es la máxima. ¿Cuál es el posible valor de la tensión? ¿Cuál es el máximo valor de tensión? Entonces, ¿qué podríamos considerar ahí? Estoy pensando que para poder justificar todo lo ven ya que el punto mínimo, pero habría que ver justificar realmente si es ese. El movimiento es un movimiento circular, por lo tanto, si es un movimiento circular tendría aceleración centrípeta por la curva. Por lo tanto, habría aceleración centrípeta que iría hacia adentro, originada por esa aceleración que va hacia adentro. Si hay aceleración hacia adentro, hay fuerza hacia adentro, que sería la tensión. La tensión de la cuerda va a estar relacionada con la aceleración centrípeta, porque es la cuerda la que genera que el cuerpo no siga de largo, sino que vaya hacia arriba, o que no siga hacia abajo, sino que doble la curva. Es la cuerda la que obliga al cuerpo a seguir un movimiento circular. Por lo tanto, como obliga a tener un movimiento circular, está totalmente dependiente de la aceleración centrípeta. Pero no es el caso. A lo que va es que yo pueda encontrar la relación con el máximo del MG, cuando los dos estén apuntando en la misma dirección, porque es en ese punto cuando la tensión tenga el máximo valor, porque van en dirección opuesta. Si no está en la misma dirección, no, las proyecciones son distintas. Solamente tendría una parte de MG, una proyección, no el total. Esta tensión sería muy pequeña, porque la máxima posible es cuando está justo en la misma dirección. Entonces, para calcular la tensión, necesito saber el MG por H. El MG, disculpen, el peso. Pero en ese punto, ya por lo menos sabemos que es ese punto, el que tengo que obtener es ese punto. Ahora, volvamos a energía, era simplemente un análisis. Ahora volvamos al problema. Por lo menos sé cuál va a ser mi punto inicial. El inicial es cuando me lanzo y el final es este punto de acá, el mínimo posible. Entonces dice, construye un modelo energético que permita calcular la máxima tensión de la cuerda durante el movimiento de la persona. Entonces, por el modelo, inicialmente tendría K, energía gravitatoria, energía elástica. Inicialmente no se está moviendo, está quieto,
no tiene energía elástica porque no hay resorte, y potencial va a depender de dónde está mi sistema de referencia original. Entonces, podría usar este punto de sistema de referencia. ¿Por qué? Porque me dan el ángulo, por lo tanto conozco este L. Podría ser, o considerar que el L, el 0, está acá, la altura. O, uno más fácil todavía, más fácil me refiero en cálculo, con cambio de signo, es considerar que este es 0 y calcular este pedazo que está acá. Que lo puedo calcular, porque necesito saber cuánto es esto. Y yo sé cuánto mide esto, que es L. L, este va a ser L seno de 37, y el sobrante va a ser L menos seno de 37. Entonces voy a usar ese. Es mi punto de vista, ¿eh? Por si acaso, cada uno el libro usa el que quiera. Entonces inicialmente tiene gravitatoria. ¿Y cuánto va a ser esa gravitatoria? Va a ser mg por h, donde el h en este caso es L menos L seno de 37. Porque es este largo menos este largo. Y me da L. Y el final es más fácil, por eso. Si uno piensa bien las cosas, se ahorran muchos problemas. Porque ahora, en el final, la gravitatoria es 0, no hay elástica y solamente tengo energía cinética. ¿Ya? Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto es la energía cinética en este punto? Va a ser 1/2 de la masa por velocidad cuadrada. Y ahora la pregunta, entre ellos dos, ¿hay alguna fuerza externa en ese objeto? Y ahí está la respuesta, sí. La tensión de la cuerda. Porque si no hubiera cuerda, este monito caería como caía libre. Si alguien no está amarrado a una cuerda y se lanza, se lanzó, cayó simplemente como un saco de papas y murió. Pero al haber una cuerda, obliga a cambiar el movimiento. Por lo tanto, si hay una fuerza que genera un trabajo, entonces hay una fuerza, hay un trabajo, y ese trabajo se va a originar por la única fuerza que hay, que es la tensión, y la tenemos que multiplicar por la distancia. Entonces, cada uno de estos pedazos tiene la tensión, es que hay que pensar un poco la tensión de la cuerda y la distancia que recorre. Voy a dibujarla, tomen atención. La tensión de la cuerda, y voy a borrar todos los demás colores, tendría la tensión de la cuerda y tendría el desplazamiento, porque es el final, el TD, ahí está. A él no le interesa cómo se mueve, acuérdense, es hasta donde llega. Entonces, tendría que calcular este teta, ahí está complicado, el teta... Hoy día no estuve, probablemente no la preparo para geometría, pero se puede calcular. ¿Cómo se podría calcular? Puedo separarla en dos. Este yo sé que es 37 por simetría con el de arriba. Y tendría que calcular este que está acá. Pero yo sé, volviendo a este punto, yo sé cuánto mide esto. Porque es el coseno. Es L coseno de 37. Que lo puedo calcular porque me dan el L. Por ahí me dan el L. Y conozco este I, porque la calculé el anterior. Por lo tanto, tengo el cateto opuesto y el adyacente. Puedo calcular el ángulo con arco tangente, con lo que sea. Entonces, puedo calcular el ángulo.
Por lo tanto, puedo calcular el trabajo. Puedo calcular este trabajo. Y conozco el H y conozco la energía potencial. Entonces, conozco el MG. Conozco el MG por H inicial. Le resto el trabajo, que realmente no lo conozco porque lo único que no conozco es la tensión. Me va a quedar T por el valor de D que sí conozco, coseno del ángulo que sí conozco, que lo puedo calcular, y me tiene que dar igual a la energía de la cinética, o 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Por lo menos me preguntan cómo es el modelo, no sé, si realmente dice calcúlelo, dice, construye un modelo que permita calcularla. Pero no dice que lo calcule, dice que permita. Eso es. A menos que me den otra información. Pero sería eso. Igual esta pregunta es densa, ¿eh? Porque con todo lo que les dije, pero era eso. Pero vamos a retomar la próxima clase. Y yo si fuese no hubiera hablado de este problema. Porque no creo que se le hubiera ocurrido eso a usted. Estamos recién partiendo. Y no es por Es que- menospreciarlo. ¿Ah? De hecho, por lo mismo le pregunto, porque la tarea que nos mandaron se relaciona con un ejercicio así, po. ¿Pero parecido igual? Muy parecido a este, Pero igual solo que es de no. un péndulo. Entonces, sí, porque podemos también recordar que si es un péndulo, solamente hablamos del periodo del péndulo. Y dijimos que es un momento circular. No, esta es la forma entonces. Y por eso se lo tiran como tareas, ¿o no? Sí, Por eso mismo, porque las tareas en la coordinación están hechas de tal forma que les consuma más o menos más de un día en pensar. Eso. Sí, si a ustedes yo les doy el que estaba pensando como certamen. En un certamen no hay forma que lo hagan. Pero como es tarea, en las tareas aumenta un poco la dificultad porque sabemos que ustedes tienen el tiempo, tienen que darle un poco más de tiempo para que lo hagan. No son ejercicios que salen en media hora. Esa es la respuesta. Que hay que sentarse, pensar y va a salir. ¿Ya? Las tareas siempre son así. Pesan menos, tienen menos importancia, todos las menosprecian, pero son de mayor dificultad porque tienen más tiempo. Una semana completa. Y es por eso. Pero esta clase está siendo grabada, por lo tanto, si después quieren la pueden retomar y ver más o menos el procedimiento. ¿Ya? Pero no es que solamente con ustedes, siempre ha sido así. O sea, yo me acuerdo cuando era estudiante, los de mate y física eran imposibles. Estábamos sin dormir como 2 días para poder hacer el problema. Ahora son más accesibles. ¿Ya? Lo estamos viendo la próxima semana. Cuídense, que les vaya muy bien. Y eso. Hasta luego. yo creo que estén. Chao, profe.